Ahora sí hay conexión. Muy buenas, ¿qué tal estáis, cuerpillo? Vamos allá, con el vivo de hoy vamos a tratar esa percepción emocional en colon irritable. Bueno, mientras se van conectando las personas, voy yo colocando aquí, que se vaya viendo bien, que se escuche bien. ¿Me escucháis bien? Creo que sí, a ver. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, cuerpillo? ¡Feliz lunes! Vale, vamos allá, vamos a hablar de las emociones, vamos a tratar muchas cositas que hay detrás del colon irritable y que normalmente pues no se habla. Estupendo, genial, gracias. Que no se habla y una de ellas es las emociones, ¿no? Esa percepción que tenemos la gran mayoría, que tengo aquí mi chuletilla, ¿vale? Contaré ahora. Hablaremos de ello, de todo lo que sucede a nivel emocional detrás del colon irritable. El otro día estuve hablando de cómo llevar esa alimentación, ¿no? De cómo llevar una alimentación consciente para aquellas personas que sufren o padecen de colon irritable. Ya sabemos, ¿no? El otro día estuve comentando de que hay muchas personas que padecen de colon irritable o lo que es lo mismo, el síndrome del intestino irritable, pero que en realidad no hay una analítica, un análisis donde te diga, oye, tienes síndrome del intestino irritable o colon irritable, ¿vale? Sino pues que a través de una serie de sintomatologías, pues tú vas viendo, ¿no? Se te inflama el abdomen, tienes diarrea, estreñimientos, sobre todo que se te inflama muchísimo del abdomen. Te da también como cólicos a la hora de evacuar, a la hora de ir al baño. También otros síntomas también del colon irritable es no duermes muy bien, el sueño es poco profundo. Además también pues ansiedad, depresión, un estrés crónico prolongado que muchas veces ya no sabemos ni incluso saber si estamos pues en un estrés continuo, ¿no? Un estrés crónico, no se sabe, ¿no? Y vamos a tratar el origen, ¿no? ¿Cuál es ese origen de esas personas que padecen colon irritable y que no lo saben? O sea, no se sabe. A día de hoy hay muchas cosas que no se saben del colon irritable. Cada persona es un mundo, pero a nivel, bueno, estudios científicos, clínicos, además también partes mucho más holísticas, como por ejemplo la biodescodificación, ¿no? Esa relación entre nuestras emociones y las enfermedades, o más bien sintomatología. Nuestro cuerpo nos envía continuamente señales de que algo no va bien. Entonces tenemos que saber interpretar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpillo. ¿Para qué? Aceptarlo, identificarlo. Primero es identificarlo, ¿no? Saber qué es lo que me está provocando, ¿no? Esa situación emocional que me está provocando un estrés. Una vez que ya lo has identificado, pues aceptarlo, saber, y ahí muchas veces pues se consigue lo que es trascender, ¿no? Esa sintomatología, ¿vale? Es parte fundamental, sobre todo si quieres eliminar esos problemas de colon irritable, ¿vale? Así que he dado esta pequeñita introducción de lo que vamos a trabajar hoy, de lo que os voy a comunicar hoy, que es esa percepción emocional para personas que padecen de colon irritable o, lo que es lo mismo, síndrome del intestino irritable. Así que vamos allá. Oye, os voy a hacer algunas preguntitas, ¿eh? Os voy a tener que cuestionar muchas cosas porque a lo mejor nunca os habéis cuestionado. Así que tomar papel, boli, porque os voy a dar algunos tips, algunas recomendaciones, ¿vale? Y vamos a tratar esas emociones. ¿Qué ocurre detrás de un colon irritable? Esas personas que padecen. Bueno, vamos allá. Voy preparando la agüita. A ver si no me enrollo hoy. Espero que no sea más largo, no sea muy largo. Y también quiero contestaros, bueno, algunas relación con la sensibilidad química múltiple. Bueno, eso ahora vas a preguntar un poquito. Mira, podéis hacerme preguntas donde hay un simbolito con un con un signo de interrogación. Ahí dejáis las preguntitas y ahora luego vamos a abrir preguntas
preguntas y respuestas, ¿vale? Así que vamos allá. ¿Qué es lo que sucede? Esa percepción, ¿no?, del colon irritable. Lo primero tenemos que saber que cuando una persona, da igual que sea el colon irritable, síndrome del intestino irritable, colitis o lo que tenga, está muy relacionado con un estrés emocional, ¿vale? Que es el estrés externo, todo aquello, aquellas emociones que a mí me estresan personalmente, ¿vale? Porque no, a todo el mundo le estresa lo mismo, ¿vale? Pero luego vamos a ver qué relación hay en todas esas personas que tienen colon irritable o síndrome del intestino irritable y que esas emociones le afectan y que sí coinciden, ¿vale? Y después está la otra parte, el estrés nutricional, que es justamente lo que tratamos en el último directo. De todas formas lo tenéis aquí en Instagram, tenéis ese vídeo que dura como un poco más de 1 hora y algo. Y si no, pues en mi canal de YouTube, ¿vale? En Tania Pina tenéis el último vídeo de qué síntomas son de colon irritable, alimentación consciente para colon irritable, y este sería el tercer vídeo de esa percepción, ¿no? Todo lo que influye emocionalmente también al colon irritable. Pues bien, hay dos. El estrés externo, aquellas emociones, y el estrés interno a través de los alimentos, ¿vale? A través de la nutrición, de cómo comemos y lo que asimilamos, ¿vale? Dejadme todas las preguntitas ahí, ¿vale? Y ahora luego, si queréis, os voy a leer todo, ¿vale? Además también, bueno, hoy os he hecho una pregunta también en el feed de Instagram y me habéis dicho que, bueno, algunas cositas, ¿no? También de lo que necesitáis saber. Pues vamos allá, esas preguntas, ¿vale? Yo siempre os digo, hay una, en el libro de Tony Robbins me gusta muchísimo porque digo, esas personas que trascienden, ¿no? A nivel, en todos los aspectos de la vida, no es que sean mejores o peores, sino que se hacen las preguntas correctas. Y a mí esto me gustó muchísimo porque no es lo mismo preguntarte el por qué te pasa a ti esto, sino el para qué. ¿Para qué me pasa a mí esto? Porque tu cuerpo te está enviando continuamente señales, ¿vale? Antes de seguir, os animo, de verdad, y me ayudaríais muchísimo, y también a otras personas, a que compartáis. Le podéis dar, mira, hay una flechita justamente aquí abajo, que si le dais a compartir a esas personas que, no sé, os ha venido a la cabeza, ostras, que bien le vendría este vídeo a tal persona, pues que lo compartáis, y así también estamos ayudando a otras personas, ¿vale? Para que vean este directo. Y así no se lo pierdan, y así nos ayudamos entre todos. Yo os ayudo a vosotros, vosotros ayudáis a otras personas y así nos ayudamos entre todos, ¿vale? Así que me ayudaríais muchísimo a compartir para que todas estas personas también pues vean el vivo de hoy. Esas emociones relacionadas con el colon irritable y a ver así si podemos ayudar, ¿vale? Gracias. Así que nada, vamos allá. Esa percepción. ¿Qué sucede cuando una persona, ya hemos dicho que hay dos tipos de estrés? Bien externo, emocional y nutricional. Hoy vamos con el estrés emocional. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un desequilibrio, ¿vale? Lo primero que hay es un desequilibrio entre lo que piensa, siente y hace. Además, lo que acabo de contar, ¿no? Que Tony Robbins dice lo ideal, o sea, que cada persona para trascender, para evolucionar en su vida, lo idóneo es que te hagas las preguntas correctas, no el por qué me sucede, porque esto caeríamos en el victimismo, sino más bien el para qué me sucede, qué me está diciendo mi cuerpillo que no lo estoy interpretando, ¿vale? Y después hay las 3 áreas vitales, ¿no? Que dice el doctor Vizcarra, que me encanta. Dice que tiene que haber un equilibrio en el cuerpo. El cuerpo no enferma porque sí, sino que en realidad lo que está haciendo es una forma de desintoxicarse porque lo estás intoxicando continuamente, tanto con las emociones, tanto con la alimentación. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, el cuerpo te envía señales, pues, como de síntomas, ¿vale? Entonces, esa primera percepción tendríamos que tener en cuenta eso, que tenemos que ver que si estoy alineada o alineado, ¿vale? Hoy no hay género, aquí hablaré tanto de mujeres como de hombres, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo en mí? Que no hay un equilibrio entre lo que estoy pensando, entre lo que estoy sintiendo y entre lo que estoy haciendo, ¿vale? Normalmente hay un desequilibrio. Ahora os voy a contar mi historia de lo que a mí me pasó cuando yo era pequeña.
Os lo cuento ya. Cuando yo era más pequeñita, ¿vale? Recuerdo que yo iba al colegio, ¿no? Y me daban muchísimos dolores de barriguita, ¿no? Me daban muchos cólicos y sobre todo, bueno, de todas las... hay muchos niveles, ¿no? De sintomatología del colon irritable. Yo, por ejemplo, en mi caso, era de los peores. O sea, me daban unos cólicos fuertísimos, me dolía muchísimo el abdomen, el estreñimiento, era brutal. Y, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, me recuerdo que tenía que salir al baño y con tal de que las niñas no me llamaran a la puerta o de que alguien supiera que estaba en el baño haciendo caca, bueno, a mí eso me ponía súper nerviosa, me provocaba un estrés brutal. ¿Qué sucedía? Pues entre que la alimentación y el desayuno no era el idóneo porque a mí ya personalmente me hacía daño, estrés interno a través de los alimentos, el estrés emocional que me provocaba el simple hecho de saber que había gente que estaban fuera y estaban esperándome, a mí eso me provocaba un estrés emocional brutal. Otra de las cosas que me provocaban también mucho estrés, que ahora vamos a ver todo esto, la relación que tiene, es que cuando yo era pequeña recuerdo que era muy insegura. A mí, por ejemplo, a día de hoy ya hablo en público, o sea, ahora ya no tengo vergüenza ninguna, o sea, además si tengo que decir burrada y hacer broma, es parte de mi esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy así. Y una de las cosas que yo estaba tan desconectada cuando era pequeña es que yo no era yo. Y esto está muy relacionado con el colon irritable. Cuando tú no eres tú, cuando no te dejan ser tú, ¿vale? Ahora vamos a trabajar un poquito más en profundidad esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo iba al baño, saber que había niñas ahí me provocaba estrés. Iba a clase, yo era muy insegura, la autoestima baja. ¿Qué sucedía? Pues que si había un profesor que me preguntaba cualquier cosa y yo no la sabía, o sí la sabía, pero mi inseguridad y mi baja autoestima hacía que me pusiera nerviosa, igualmente, estrés emocional, igual. Todo eso se crea como un circuito, ¿vale? Entre el eje intestino-cerebro. Y eso iba dañando a mis intestinos a la vez que también provocaba ese estrés nutricional con los alimentos. ¿Qué pasaba? Que cada vez pues me iba estreñiendo más. Conforme fui creciendo, ya, bueno, eso era de pequeña. Ya de mayor, ¿qué sucedía? El estrés, corriendo, las prisas, el trabajo. Yo entraba muy temprano a trabajar, entraba a las 5 de la mañana, entre las 5 y las 6 de la mañana. ¿Qué sucedía? Pues que siempre ese estrés, esas prisas, también me sucedía lo mismo. Me provocaban otro estrés. Da igual si fuera emocional o nutricional. Al final era igual, ¿no? Porque cuando tú estás corriendo continuamente, por muy bien que tú vayas a comer, lo que sucede es que cuando estás ingiriendo los alimentos también estás provocando un estrés porque tu cuerpo no lo asimila, porque no le estás dando las pautas correctas para que asimile los nutrientes. De una forma u otra estaba continuamente estresando mi cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esas prisas, cada vez que iba corriendo, iba al trabajo, igual. Me provocaba cada vez más estreñimiento, más inflamación, más hinchazón abdominal. No dormía bien, se me caía muchísimo el pelo, ¿vale? Entonces, todo eso estaba provocándome continuamente un estrés crónico, prolongado en el tiempo. A lo que a su vez también me provocó ansiedad. Y a lo que a su vez también me provocó un poco de depresión. Y ahí fue cuando ya dije, ya no puedo más, ¿vale? Y ahí empecé a indagar. Ahí empecé con los alimentos, empecé a probar deporte. Iba siempre probando muchas cosas para ir estableciendo, porque no sabía qué me pasaba. Porque claro, hay personas que dicen, pero es que yo como muy bien. ¿Cómo es posible que yo tenga problemas del colon? Y las emociones. ¿Estás trabajando esa parte emocional? Bueno, pues en mi caso era eso. Desde pequeña, el simple hecho de que alguien llamara al baño, de no saber una respuesta en clase, a mí ya eso me provocaba un estrés emocional. Conforme fui creciendo en el trabajo, yo ya no era, si a mí no me dejaba ser la Tania, mi esencia, mi yo, me provocaba un estrés, pero brutal. ¿Qué sucede? Que también me provocaba eso, los síntomas, cada vez se iban agravando, los síntomas del colon irritable debido a que yo no era yo en el trabajo y no me dejaba. Después, mi primera pareja igual. Tuve una pareja que no es nada en sintonía conmigo. ¿Qué sucedía? Que también me provocaba muchos dolores
fuertes de abdominales. Eso está muy relacionado, se dice, bueno, hay un estudio clínico que conforme tu percepción emocional más grave o que tú la estás percibiendo de forma más de sufrimiento, está muy relacionada con los dolores, los cólicos a la hora de evacuar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme tu percepción o tu sufrimiento más fuerte a nivel emocional, más irá relacionado con tus intestinos y más dolor abdominal o cólicos, en el caso que lo sufre, porque no todo el mundo que tiene colon irritable padece de cólicos a la hora de evacuar, pero está muy relacionado esas emociones, esa percepción, el sufrimiento con esos dolores a la hora de evacuar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que conforme yo fui creciendo, esos dolores se iban agravando, me ponía súper mala, me ponía a sudar, me ponía blanca, los sudores súper fríos y me dolía muchísimo, ¿vale? Entonces, para que vayáis relacionando ya todo eso, esas emociones con la alimentación y lo que te sucede en tu vida, cómo lo percibes tú, con la relación, la familia, donde vives, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si yo padezco de colon irritable y ya llevo una alimentación saludable o no, esta sería una de las partes que tienes que tener en cuenta. El desequilibrio. Si hay un desequilibrio en tu vida entre lo que estás pensando, entre lo que sientes y en lo que estás haciendo, ¿vale? ¿En qué áreas de tu vida? En el trabajo, en la familia, en la pareja, ¿vale? Otra de las cosas, ¿cuál es la pregunta? Os he dicho al principio, hacerse las preguntas correctas. Ya hemos dicho, vale, no es lo mismo decir ¿por qué me pasa esto? A decir ¿para qué me sucede? ¿No? Ya sabemos que me sucede porque hay alguna sintomatología o algo emocional que tengo que trabajar. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo sé? Si hay algún momento de tu vida que te dice, o en algún momento no, eres una persona que no sabes decir que no. Imagínate, oye, María, ¿puedes ir a recoger una compra que no he podido ir a recogerla o ir a recoger unos zapatos a tal sitio? Y a lo mejor María está hasta arriba de trabajo, la casa, los hijos, la pareja o lo que sea, y tiene que ir corriendo, ostras, vale. Le llama a tu familia, oye, ¿puedes encargarte hoy de la abuela que no he podido ir a llevarle tal cosa? Vale. Oye, María, ¿qué tal cosa? Que tu hermano viene y tengo que darle... Fue que no puedo. Es que tú siempre eres la misma, ¿por qué no me haces favores? Vale. Bueno, venga, vale. Al final acabas cediendo. No sabes decir que no de forma asertiva o incluso discutes. Vas a decir, oye, mira, que es que no puedo. Claro, como no aceptas el no, no sabes decir que no, cuando quiere decir que no lo dices de una forma poco asertiva. ¿Qué sucede? O bien discutes o con tu pareja o con tu familia o en el trabajo porque no sabes decir que no o porque te has ido guardando, tragando y cuando lo vas a decir explotas, ¿vale? Eso sería una de las formas, saber identificar por qué no digo que no. Si no me apetece o no puedo, estoy hasta arriba, ¿por qué no digo no? Desde el primer momento y de una forma asertiva. No que me lo voy callando, me lo voy guardando y cuando llega el momento, ¡buah!, exploto, ¿vale? Y cuando se explota, evidentemente no lo vas a decir de una forma asertiva, ¿vale? No saber decir que no y a todo que sí, y te estás ocasionando un estrés emocional brutal. Y encima es que tu cabeza está continuamente diciendo, ¿pero por qué has dicho que sí? Si es que no puedes, si es que no tienes tiempo. O incluso te estás quejando. Eres una de esas personas que dices que sí, pero después lo estás haciendo y te estás quejando. Oye, ¿puedes hacerme tal cosa? Venga, vale, yo voy. Y ahora lo estás haciendo y es que de verdad, es que todo el mundo me llama a mí, es que todo el mundo tal, es que claro, como yo soy, es que como me tienen que llamar a mí, porque como no lo haga yo, no lo hace nadie, porque nos inventamos una película que no la creemos ni nosotros. Y esa película es porque no has sabido decir que no. Entonces, una de esas preguntas correctas es hacerte o la segunda pregunta, la primera es ¿por qué me pasa? No, sino ¿para qué me está sucediendo? La segunda pregunta,
Pues para identificar esas emociones sería qué es lo que no sé decir que no, ¿vale? Identifica qué es eso que no sabes decir que no. Cógelo, acéptalo y trabaja decirlo a las personas de forma asertiva. Hay muchas formas de decir que no, pero sin excusas. O sea, no puedes decir, no, es que no puedo. Oye, María, ¿puedes ir a recoger el pan? No, es que no puedo porque tengo que hacer... Eso son excusas. Eso tampoco te va a funcionar porque en realidad lo que tú le estás contando a otra persona no te lo crees ni tú. Y cuando tú no te lo crees, te afecta emocionalmente y también te provoca el colon irritable o el síndrome del intestino irritable. Entonces, ¿cuál sería la forma más efectiva? Pues no me apetece o tengo mucho trabajo, mira, perdóname, es que no me da tiempo. O en este momento no puedo, lo siento, tengo que hacer varias cosas y si voy me voy a provocar más estrés de lo normal. Si alguien no acepta que tú no le digas que no, ese problema es suyo, no es tuyo, ¿vale? No tenemos que hacer continuamente lo que los demás nos están pidiendo. Tienes que aceptar que no puedes ayudar a todo el mundo y que no puedes decir a todo que sí. Entonces tendrás que marcar unas pautas. Te voy a ayudar, pero en el momento en el que yo pueda, no cuando tú me lo pidas o porque tú me lo estés exigiendo. ¿Vale? Esa sería una forma muy asertiva de decir, oye, pues que no puede. Y si no puede, pues no puede. Entonces hay que aprender a decir que no. Y hazte esa pregunta correcta. ¿Cómo puedo decirlo de forma asertiva? ¿Vale? Lo siguiente, no aceptarme. Yo no sé si os habrá pasado por aquí y en realidad tenéis que pensarlo. Esto es un trabajo muy profundo. El aceptación. Hay un canal de YouTube donde trata mucho el de Geraldo Smelling, la aceptología de Geraldo Smelling. Me gustó muchísimo porque ahí te habla, bueno, hay audios en YouTube de la aceptología. Y es súper bonito porque en realidad es así. Cuando tú no aceptas todo aquello externo o estás sufriendo, ¿no? Bien como dice Borja Vilaseca, la aceptación es fundamental porque todo aquello que tú no aceptas, lo demás en realidad es algo que tú estás aceptando en ti mismo, ¿vale? Entonces, y si tú no te estás aceptando, esa es la causa de tu sufrimiento. Cuando tú sufres, estás creando un estrés emocional, estrés externo. Y cuando hay ese estrés externo, estás dañando tu organismo. Y los intestinos lo perciben muchísimo, porque ya el otro día os dije, en la glándula aquí, el nervio vago, aquí, que se encuentra aquí en el cerebro, está conectado con unas ramificaciones, ¿vale? Conectadas con toda la parte gastrointestinal, con todo el aparato digestivo. El nervio vago activa esa parte más parasimpatizada, la parte que te relaja, y una forma de activarlo es aceptándote. El mindfulness, hacer meditación, ejercicio, ¿vale? Conectar con la naturaleza. Entonces es muy importante que cuando tú te conectas, una forma de conectarte contigo misma a través del mindfulness, aceptar que no puedes llevarlo todo para adelante, que tienes que bajar y reducir los niveles de estrés, ¿vale? Cuando tú comienzas a aceptar que no eres perfecta, ¿vale? O perfecto, ahí comenzamos a trascender. Aceptar primero que tú no puedes llevarlo todo a cabo. Cuando tú estás aceptando, te aceptas a ti y comienzas a aceptar a los demás. Muchas veces no aceptamos a los demás porque en realidad no nos aceptamos nosotros. Incluso muchas veces queremos que los demás sean como nosotros queremos que sean. Y en realidad es porque no hay una flexibilidad. Tú no eres flexible contigo mismo, ¿vale? O contigo misma. Entonces, es muy importante la aceptología, aceptarte tal y como eres. En términos un poco más holísticos, el yo soy. Yo soy, no, pero no es yo soy así y que me quiera tiene que aceptar como yo soy, ¿no? Es que yo soy así. No es tanto que alguien te diga que yo soy así, no es que tú seas así, sino aceptar cuáles son tus lados oscuros, cuáles son tus lados más de luz
Y cuando tienes todo eso, decir, vale, ya sé cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis fortalezas, me voy a preguntar continuamente. Yo hablo, por ejemplo, muchísimo conmigo misma, a diario, qué es lo que me afecta, qué es lo que no me afecta. Y cuando tú comprendes esa parte tuya, ¿no? Te autogestionas, ese autoconocimiento, estás aceptando muchas cosas de ti. Tienes que aceptar, pues que a lo mejor no tienes yo, por ejemplo, pues no acepto que hay momentos que soy súper dulce y otras veces pues que me sale el chuki. Hay veces que pues, tengo esa parte mía, ¿no? Ese mi lado oscuro, ¿no? Que hay veces que subo de un momento, ¡wow! Me recuerdo porque es un patrón que adquirí, por ejemplo, de mi madre y lo tengo integrado. Me sale, cada día me sale un poquito menos, ya menos prolongado, ¿no? Pero me sale el chuki. Bueno, entonces dice, bueno, pues si me sale el chuki, la niña del exorcista, como tú les quieras llamar, pues lo aceptas, lo trabajas y así poco a poco lo irás trascendiendo. Si no aceptas esa parte tuya, esa parte de gestión emocional, ¿cómo vas a trascender? ¿Cómo vas a cambiar si ni siquiera estás aceptando que hay algo en ti que sabes que te perjudica? Pero ojo, yo siempre digo, cada vez que toques algo, un área de ti, no la quieras cambiar por los demás, cámbiala porque tú quieres crear una mejor versión de ti mismo o de ti misma, ¿vale? Yo cuando trabajo muchísimo en el autoconocimiento en mí, en realidad no lo hago por los demás, es porque yo quiero trabajar esa parte, esa área mía para crear mi mejor versión. Cuanto mejor versión tengo, así puedo ayudar a los demás a crear su mejor versión, porque imaginaros, ¿no? Tú vives en casa y tienes tu pareja y tus hijos. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que vivo con adolescentes. Es muy complicado. Mellizo, 18 años, aún. No es nada fácil. Cada uno tiene sus lados oscuros, cada uno tiene sus chuki, salta en cada momento, ¿vale? Discusiones siempre va a haber, pero ¿cómo se gestiona en casa? ¿Cómo lo hablas? Y no hay forma más bonita, yo siempre digo que al final es predicar con el ejemplo, ¿no? Si tú, por ejemplo, sabes que en un momento determinado había una discusión en casa, no sabes cómo gestionar, ostras, pues tengo que aprender esta área mía. En vez de señalar con el dedo y decir a los demás lo que tienen que hacer, a lo mejor si tú trabajas y los demás escuchan, ¿no? Por ejemplo, que estás viendo un vídeo de cómo gestionar o cómo ser más asertivo, ¿vale? Estás ayudando, primero que ellos también lo están escuchando, ¿vale? Entonces ellos también trabajarán el día de mañana en sí mismos. ¿Por qué? Porque lo están viendo de sus padres, ¿vale? O cualquier familiar, incluso de un hijo a una madre. Si tú quieres crear una mejor versión de ti mismo o de ti misma, afinar en casa, también lo están absorbiendo. Ellos crearán su mejor versión, ¿vale? Sin culpabilizar, sin victimizar todo continuamente, ser una victimita. Yo siempre digo, vamos a dejar un poco de ser victimita y vamos a tomar responsabilidad de lo que nos sucede a nosotras o a nosotros, ¿vale? Porque todo lo que realmente nos pasa en realidad es a consecuencia de nosotros, ¿vale? Tú a través de unas acciones, unos pensamientos, una emoción, creas una acción y después tomas unas acciones. Esas acciones, esos movimientos que estás proyectando en tu vida, en realidad es el resultado de todo lo que estás haciendo anteriormente, ¿vale? Entonces, si tú cada día trabajas pues, a tu alimentación, tu gestión emocional, tus autocuidados, el día de mañana tendrás esa salud. Sin embargo, hay muchas personas, que yo veo, no, es que yo tengo que dedicarme uso y exclusivo a mi familia. Y digo, ¿y tú? Ay, no, yo ya cuando los niños sean grandes y demás, ¿no? Tenemos que enseñar en casa que también tenemos que trabajar a nosotros mismos para que cuando ellos crezcan también sepan trabajar en sí mismos y no dejar de lado a esa persona, o sea, dejarte de lado a ti mismo o a ti misma para dedicarte a cuidar a los demás. Así que es muy importante la gestión emocional, el autocuidado, el ejercicio, la alimentación, da igual tengas colon irritable o no. Pero si padeces de colon irritable son muy, muy, muy importantes. Lo que os he dicho, buscar ese equilibrio entre lo que piensas, sientes y haces, aprender de forma asertiva a decir que no y aceptarte. Si no te aceptas, estás creando un conflicto interno. ¿Por qué? Porque esa no soy yo. Imagínate que entras en un trabajo y no te dejan ser tú, ¿vale? Entonces
o en el colegio o, no sé, una carrera donde estés, ¿vale? O tu familia, ¿no? Entras en una familia, no aceptan como tú eres o se burla, entre comillas, de ti, ¿vale? Porque eso en realidad estamos hablando que es una percepción tuya. Se burlan de ti, tú te sientes muy mal porque tú no eres y comienzas a tener una actitud, pues, de la que tú no eres, ¿vale? Tú vas a una casa y tú no eres así, ¿vale? O tú, por ejemplo, tienes una pareja y con tal de, porque tienes miedo, la retienes y eres de una forma de la cual tú no eres tú. ¿Para qué? Porque tienes miedo de perderla. Eso te estará provocando también colon irritable, lo está grabando y lo está permaneciendo porque está creando una energía de miedo, sobre todo en la parte, las tres primeros, ¿no? Si lo relacionamos con los chakras, que estamos relacionados, el chakra rojo, el naranja y el amarillo, que es el plexo solar, ¿vale? Cuando hay un desequilibrio ahí, ¿vale? Lo que sucede es eso, tú no eres tú, tu poder personal. Tu poder personal es como tu esencia. Tienes que aceptar cómo eres tú. Y cuando tú aceptas cómo tú eres, ¿vale? Muchas de los síntomas que tienes, sobre todo de colon irritable, verás que irán desapareciendo a la misma par que estás trabajando por el ejercicio, tu autoconocimiento, tu alimentación, ¿vale? Entonces es muy importante conocer esa área, saber decir que no de forma asertiva. Si alguien no acepta el que no le haya dicho que no, ese problema no es tuyo, es de la otra persona, a ti no te tiene por qué remover, no va contigo. Y el otro sería aceptarte, ¿vale? Y ahora, dentro de todo esto, vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Porque se ve muy fácil, pero seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, una cosa, haces cosas que no quieres dentro de tu trabajo y de tu familia, lo que os acabo de comentar. Si tú entras en un trabajo y estás haciendo, imagínate que a ti te encanta, tú eres todo natural, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy muy hipilonguilla para esas cosas. Me encanta todo natural, las frutas, las verduras, me encanta la naturaleza. Yo, por ejemplo, bueno, os comento mi último caso, ¿no? El último, ¿no? De los últimos años. Yo estudié técnico de laboratorio en química, ¿vale? En concreto es análisis y control de calidad. Trata pues todo, ¿no? La parte química, también he estudiado la parte de física y química, también la parte de los materiales, bueno, de construcción y demás, también la parte de microbiología, también, ¿vale? Toca muchas áreas, ¿no? A la hora en un tema de laboratorio. ¿Qué sucede? Que yo, por ejemplo, me llamaron en un sitio donde trataban medicamentos, eran de química. ¿Qué sucedía? Que no iba en acorde a lo que yo pensaba. Yo no podía trabajar, o sea, me llamaban cuando terminé mis estudios, ¿no? Del análisis y control de calidad. También, por ejemplo, de biotecnología. ¿Y qué pasa? Que a mí me llaman de sitios de donde se fabricaban los medicamentos, ¿no? Era el departamento de química y no iba en concordancia con lo que yo sentía y con lo que yo era. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que fui antes de firmar el contrato, me acuerdo pues que me eché atrás, ¿vale? Y en realidad yo no quería. Pues os pongo ese caso. Imaginaros que yo hubiera entrado en ese laboratorio para trabajar, ¿no? Porque tú terminas tus estudios, estás deseando trabajar en lo que has estudiado y demás. Hubiera creado un conflicto entre lo que pienso, entre lo que hago o lo que siento y lo que hago, ¿vale? Entonces no podía trabajar en eso. Y entonces me decanté por seguir estudiando pues, a día de hoy lo que me dedico, ¿no? Esa parte de la medicina integrativa, ¿no? Esa parte en concreto de la microbiota intestinal que tanto me apasionaba. Y eso me di cuenta pues cuando hice mi práctica en un laboratorio de Sicilia, allí en Italia, y había la parte de abajo que era microbiología, también química, y la parte de arriba donde estaba el clínico.
Entonces me di cuenta, bueno, me tiraba muchísimo, ¿no? La parte de microbiología, analizaba los alimentos, quería saber qué químicos le echaban a los alimentos también, con el químico, y después me iba a la parte de arriba a ver pues los análisis de caca, sangre, y me encantaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tu ser poco a poco te va diciendo qué es lo que va buscando. Es muy importante vivir, siempre os lo diré y siempre lo digo, y esto lo digo mucho también en consultas personalizadas, ¿no? Cuando trato a la persona, consultas personalizadas, y es la importancia de vivir de tu propósito. De igual, si no sabes tu propósito, pues te invito a que indagues un poco, ¿no? Sobre cómo vivir, ¿no? En Telegram, si queréis en Telegram, os enviaré un vídeo, ¿no? Todo relacionado a lo del propósito. Y cuando tú comienzas a vivir de tu propósito, de tu esencia, para lo que tú has nacido, la vida te empieza a cambiar muchísimo. Y una de las partes del colon irritable es que estás viviendo en dualidad, en una separación, ¿no? En conflicto de identidad, lo que os he comentado, entre lo que tú estás pensando, lo que tú sientes y lo que tú haces. Entonces, cuando vives ese conflicto de identidad, del yo soy, qué es lo que soy, cuál es mi esencia, ahí lo que sucede es eso. Ese desequilibrio está muy relacionado con colon irritable, con colitis también, ¿vale? Porque, y en biodescodificación se dice que esa parte es porque te huele a caca, ¿no? O sea, huele a caca. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene conflicto a la hora de evacuar y demás, porque hay un conflicto interno, huele mal, porque no aceptas o no estás en sintonía con lo que tú sientes y lo que estás haciendo. Así que os recomiendo toda esa parte, ¿no? Saber haceros las preguntas correctas, aprender a decir que no, que es uno de los principales motivos de que las personas, el origen de esa emoción y que provoca el colon irritable, también está muy relacionado, bueno, pues al nacer y demás, y esa desconexión con lo que tú eres, con tu esencia. Tienes que ser tú. Ser tú no significa de hacer lo que te dé la gana y soltar y porque es que yo soy así, me tienen que aceptar, porque tal, no sé cuánto, porque me lo ha dicho Tania, ¿eh? No, es más bien de forma asertiva de decir qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú sientes, y que vamos a respetar siempre pues los pensamientos de otras personas, ¿no? Y lo que opinan los demás, pero que tú tienes tu opinión propia. Entonces, si hay alguien que no está de acuerdo con lo que tú piensas o lo que tú dices, puedes cuestionarte, ¿no? Porque es muy bonito también que te cuestione, ¿no? Si alguien te dice algo y algo no entra dentro de lo que tú pensabas, pues espérate, porque voy a indagar, voy a buscar sobre eso, ¿no? No cerrarnos y decir, no, porque yo soy así, yo pienso tal cual. Busca, ¿no? Hay muchas posibilidades y eso te hará mucho más flexible emocionalmente y evitarás crear ese estrés crónico en ti mismo o en ti misma, ¿vale? Es una forma de autoconocerte, ¿vale? Así que esa es la percepción emocional, ¿no? La identificación con el yo soy. Cuando tú te conectas con tu ser, con tu esencia, empieza a desaparecer esos síntomas y eso es parte primordial, ¿no? Esa es una parte del método que yo uso, ¿no? Yo uso un método que le he llamado el método AMA, alimentación consciente, mente-cuerpo, porque hacemos respiraciones, técnicas, ejercicios y la parte de autoconocimiento. Esta parte que yo toco en sí es la parte del autoconocimiento, ¿no? Hay muchas áreas para autoconocerte, pero muchas. La ley del espejo, bueno, hay muchas herramientas también de PNL, programación neurolingüística, todas esas herramientas para autoconocerte, aceptarte, también la aceptología de Gerardo Meldi. Bueno, hay muchas herramientas también de Tony Robbins que me gustó mucho también, que las he ido aprendiendo. La parte de biodescodificación, que es lo que te dice tu cuerpo, esas señales, ¿no? Cuando tú vas atando todas esas cositas, ¿vale? De forma individual, de forma personal, los síntomas van desapareciendo. Así que os animo a eso, que indaguéis un poquito y sobre todo en la parte del propósito, ¿no? ¿Para qué has nacido? ¿Qué es lo que tú crees que es lo que te apasiona? Y trabajar desde la esencia, ¿no? Y no, más bien por, bueno, pues tenemos que trabajar por la economía, porque tú dices, bueno, es que necesito un momento, bueno, vale, en este momento necesitas el dinero para mantenerte,
Pero poco a poco ve buscando cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta. Y así nunca tendrás que trabajar. Yo siempre lo digo, para mí al final lo que me dedico a día de hoy no es para trabajar porque me encanta. Al final pues no para indagar, intentar ayudar, pero porque te nace. Entonces, cuando vas en sintonía, los niveles de estrés van desapareciendo. Cuando sabes qué alimentos te dañan y tú ya lo puedes consumir, pero sabes en qué momento, ¿no? Lo que llamamos los momentos tóxicos, sabes en qué momento, ¿no? De la semana puedes comer y cuando no, cuando ya ya me vienen los sintomillas, inflamación abdominal, estreñimiento, paro, vuelvo, si hay momentitos tóxicos, vuelvo a retomar al día siguiente, puedo hacer un ayuno, unas combinaciones, ver qué alimento según mi sistema nervioso, ¿no? Si lo tengo muy excitado o muy simpatizado, voy a darle un tipo de alimento. Si tengo el sistema nervioso demasiado tranquilo, pasivo, muy parasimpatizado, cómo activarlo, cómo activar el nervio vago, ¿no? Todas esas ramificaciones que están unidas, ¿no? En el décimo par craneal, ¿no? Con nuestro aparato digestivo. Cuando empiezas a obtener todas estas cositas, todas estas pautas, el ejercicio físico, otro tips que deberíais de hacer abdominales. Hay que hacer abdominales, plancha, abdominales, caminar, también tocar tierra en la naturaleza, importante la playa, el sol, muy importante tomar un poquito de sol diariamente, ¿vale? Para secretar pues, todas esas hormonas de la paz y la tranquilidad. Todo eso irá reduciendo los niveles del estrés, que eso es muy importante. Una persona que tiene colon irritable o el síndrome del intestino irritable, posiblemente es porque vive en un continuo estrés. Y ahora tenemos que identificar si es estrés externo con las emociones, ya sabemos, no saber decir que no aceptarme, no vivir de mi propósito, hacer cosas que yo no quiero, en el trabajo, en la familia, incluso vivir en un sitio donde yo no quiero, porque mi cuerpo me pide más naturaleza, ¿vale? Todas esas cositas más el estrés nutricional, el estrés interno. Vas buscando ese equilibrio y poco a poco va desapareciendo. Bueno, a partir de ahora, sí, las letritas, por eso yo voy contando todo lo que hay en la pizarrita. No se ve, pero si queréis os lo subiré en el feed de Instagram para que lo tengáis junto con el vídeo, ¿vale? Y nada, vamos ahí con esas preguntas y respuestas. Vamos allá. Voy ahí viendo a ver cuáles son esas preguntas que habéis estado haciendo antes. Son preguntas relacionadas con el vivo de hoy, ¿eh? Y si no, pues también podéis escribirme por privado. A ver, vamos allá. Tengo 4 meses con diarrea. Tuve Helicobacter pylori, tomé el tratamiento y sigo aún con diarrea. Todos mis análisis clínicos salieron normal. ¿Pudiera ser colon irritable? Pues mira, sí. Muchas veces también uno de los desencadenantes del colon irritable es por una infección, por un tratamiento también de antibióticos. Puede ser muchas formas. También factores, la parte xenobióticos, que son todos aquellos factores ambientales que me influyen. Por ejemplo, si vives cerca de una fábrica que desprende muchos tóxicos, los contaminantes, la alimentación, los ultraprocesados, todo eso también, ¿vale? Hace muchísimo daño a nuestro intestino. Todos los medicamentos, los antibióticos destrozan la parte, la microbiota intestinal. Todas esas bacterias, todos esos bichitos que vienen en nuestros intestinos, los destrozan. No solamente te eliminan los malos, pero también te eliminan los buenos. Tiene que haber una simbiosis, tiene que vivir en equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer cuando una persona tiene Helicobacter pylori? Bueno, ha tratado ya eso. Pues restablecer una dieta, que alguien te mande una dieta, ¿vale? ¿Para qué? Primero tiene que ver qué es lo que tienes. Y según ya identifiques tu patología o los síntomas, lo que tengas, ahora ver cuál es el origen, trabajarlo a la misma par que estás tocando la alimentación, ¿vale? Y ejercicio, respiración y demás. ¿Qué es lo que te provocó el Helicobacter pylori? Porque muchas veces por una hipocloridria, que es el ácido del estómago que está muy bajito. Y cuando está muy bajito, ¿qué pasa? Entran los bichitos y se quedan ahí pegaditos, el estómago, y se quedan pegados
en la mucosa de las paredes del estómago y se empiezan a taladrar, ¿vale? Entonces, si se queda el Helicobacter pylori ahí, ataladradito, cuesta mucho eliminarlo. Y una forma, hay que activar el nervio vago, hacer una dieta baja en fibra para no dañar a la mucosa, hay que hacer una serie de pautas, ¿vale? También reducir los niveles de estrés, todo eso para que no vuelva el Helicobacter pylori y además que también estará muy relacionado con el intestino irritable, que el intestino irritable en realidad no sale nada en los análisis, ¿vale? Pero es una microinflamación del intestino. Tu intestino, ¿vale? Este es el intestino, ya tiene una capita de moco, ¿vale? Y además tiene unos vellitos, ¿vale? Tiene unos vellitos así, que cuando pasan los alimentos hacen y empiezan a absorber, ¿vale? Entonces, si tus intestinos están muy inflamaditos, esos vellitos no tienen la suficiente capacidad de atrapar los nutrientes. Además también, si no estás digeriendo bien los alimentos y no digieres bien y no los conviertes en moléculas más pequeñas, lo que sucede es que cuando pasan los vellitos no tienen capacidad para absorber también. Entonces también está muy relacionado a aquellas personas que tienen anemia, ¿vale? Si tienes anemia, buscando también porque se te inflama muchísimo el abdomen, tienes muy poquita energía, tienes estreñimiento o diarrea, no duermes bien, te sientes muy cansada, a mejor tienes anemia. Esto también muy relacionado pues con un síndrome del intestino irritable, ¿vale? Vamos allá con otra preguntita, a ver por aquí, pero vale, de la pizarrita, vale. También me sienta mal la lechuga y las verduras, vale. A mí me sienta mal el ajo, la cebolla, el tomate, el gluten y la leche. Mira, las personas que padecen de colon irritable, síndrome del intestino irritable, que es lo mismo, sus siglas son S y I, ¿vale? Por si lo veis por ahí. El ajo, ¿vale? Hay personas que les sienta mal el ajo, pues a lo mejor es exactamente, cada persona es un mundo distinto, tienes que ver qué es lo que a ti te sienta mal. La cebolla, ¿cómo lo puedes hacer? Primero, el tomate que está muy verde no se puede consumir. ¿Por qué? Porque tiene tóxicos, no está maduro para el consumo humano. Entonces, lo ideal sería comer tomatito maduro, el rojo, ¿vale? Eso por ahí. Después la cebolla, si te sienta mal la cebolla, no te la comas cruda. La pochas un poquito, la haces en la sartén y, por ejemplo, un revueltito de habichuela o guisantes también, con un huevito, lo bates y haces un revueltito, ¿vale? Tiene que ser la cebolla pochadita, ¿vale? No la comas cruda. Con el ajo igual. El tomate hemos dicho el coloradito. La lechuga, si ves que te sienta muy mal la lechuga, prueba a otro tipo de lechuga. Hay mucha variedad. Hay una cosa que no sé por qué todo el mundo, cada vez que le digo hay que consumir mucha ensalada, y lo primero que piensa es ensalada y es la lechuga, pero es que hay muchas maneras de hacerse una ensalada, no es solamente la lechuga, hay un montón, está el cale, la rúcula, hay un montón de lechuguitas, hay mucha variedad. Entonces podéis haceros muchas, probar también las espinacas en hoja que están muy buenas, probar la ensaladita, a mí me encanta personalmente. Ve probando a ver personalmente cuál es la que a ti te sienta bien, ¿vale? Vale, las verduritas, si te sientan mal las verduritas, igual hazlas salteadas a la plancha. Prueba también, porque a lo mejor muchas veces no es en sí las verduras, muchas veces es en sí las sustancias químicas que llevan las verduras. Prueba a comprar en cultivos ecológicos, ¿vale? Prueba cultivo ecológico porque a lo mejor son los químicos que llevan esas verduras y no es en sí la verdura. Colon irritable también está muy relacionado. Por ejemplo, el gluten, ¿vale? Una prueba, haces así, te tocas por aquí atrás. Y si sientes, mira, hoy estoy hablando con una chica y me ha dicho, tengo como la piel de gallina. Digo, ostras, buena definición. No sabía cómo definirlo, nunca siempre decía unos granitos, tal. No, tal cual. Te tocas aquí y si ves que tienes como la piel de gallina, ahí también, por ejemplo, ahí te está dando unas señales que tu cuerpo está diciendo, uy, aquí a lo mejor es que yo no tolero gluten. Y después te haces una analítica del gluten y no te sale que eres intolerante al gluten
o que eres celíaca. Simplemente te haces aquí, te toca y si tienes muchas mijitas, ¿vale? O piel de gallina, que tu cuerpo posiblemente no esté digiriendo bien la proteína que contiene pues los derivados del pan, la pasta y demás, ¿vale? Que es el gluten, ¿vale? En los lácteos, normalmente las personas con colon irritable o síndrome del intestino irritable suelen dañarle mucho los lácteos y el gluten, ¿vale? Aunque no salga en analítica. Hay veces que no te sale y después con el tiempo te sale que eres intolerante a la lactosa, pero el gluten, probarlo. Yo siempre digo, recomiendo, prueba a eliminarlo durante 15 días, ¿vale? Tenéis que saber bien cómo eliminarlo para que no tengáis un déficit nutricional. Hay muchas formas de consumir el gluten, ¿vale? Mira, los 5 venenos blancos, ahí doy las pautas, que eso lo tenéis el link, lo tenéis en mi bio o en taniapina.com, ¿vale? En taniapina.com os metéis, que ese es el primer paso. El primer paso fundamental es ese. Elimina los 5 venenos blancos y después los sustituyes por otros 5 sanos, que eso lo tenéis en PDF y es completamente gratuito, ¿vale? Entonces, cuando tú eliminas los 5 venenos blancos y estás sustituyéndolo por otros, que en esa parte prácticamente elimina los lácteos y todo el gluten, ¿vale? Ahí notas un cambio importante, ¿vale? Ahí notas un cambio muy importante. ¿Por qué digo que solamente los lácteos se puede consumir el yogur natural y queso fresco de cabra u oveja? Porque no solamente hablamos del lácteo, la lactosa, que es un azúcar, sino también de la caseína, que es la proteína de la leche. No tiene tanta cantidad como la de la vaca, ¿vale? Y el gluten, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína, ¿vale? La gliadina. Esa proteína te daña muchísimo. Además, hay muchos estudios relacionados del gluten con el Alzheimer. También están muy relacionados con problemas emocionales también, ¿vale? El gluten afecta muchísimo. Estoy pensando de uno de los estudios que leí hace poquito. Hay un libro muy bueno que se llama Cerebro de Pan, que ahí te lo explica muy bien, esa relación del gluten con muchas enfermedades, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson también, incluso en los niños que tienen el autismo también está muy relacionado el gluten, ¿vale? Y sobre todo también el colon irritable. Todas esas personas que tienen colon irritable les afecta muchísimo, ¿vale? Bueno, de nada. Bueno, creo que hasta aquí, para no hacer el vídeo tan larguito, al final llevamos ya una horita, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta más antes de finalizar? Nada, gracias a vosotros por estar aquí siempre y acompañándome. Me alegro mucho, que intento explicarlo lo más sencillito, ¿no? Porque claro, como me pongo aquí a nivel científico, no me entiendo ni yo, muy complicado de entender. Así que nada, el primer paso lo tenéis en mi bio, ¿vale? O en taniapina.com, que ese primer paso es eliminar 5 venenos blancos y lo sustituyes por otro. Y después, lo que os he comentado, esas preguntitas, hacérselas. Y saber decir que no de forma asertiva y la aceptación. Hay que aceptarse uno tal y como es, ¿vale? Y en el caso que necesites ayuda personalizada, ya sabéis que me podéis escribir por privado para consultas personalizadas, ¿vale? Con el método que uso, que es el método AMA, alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento. Normalmente trabajo en programas de 3 meses, ¿vale? Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que necesites, me escribís por privado y os paso toda la información. Podéis reservar una llamada completamente gratuita, veo si puedo ayudarte y en el caso que pueda ayudarte, pues te explico toda la información de cómo trabajo y todo, ¿vale? A ver, leo antes de cerrar. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Yo no sé muy bien lo que tengo. Siempre me mandan tratamiento nuevo. Supuestamente tengo intolerancia a la lactosa, a la fructosa y déficit de vitamina B12. ¿Podría ser colon irritable? Pues seguro. Lo más probable. Sí. Mira, escríbeme por privado y te mando el enlace de un vídeo donde te dice todos los síntomas de un colon irritable, ¿vale? Escríbeme por privado y os lo paso. En mi canal de YouTube, en Tania Pina,
tenéis cuáles son los síntomas del colon irritable. Además os he dejado un vídeo de alimentación para colon irritable y este también estará colgado para que comencéis también a trabajar esa parte de autogestión emocional también, ¿vale? Todo relacionado con el colon irritable, que fue lo que a mí me sucedía, y ya veréis los resultados poquito a poco. Y si necesitáis pautas mucho más personalizadas, porque esto es un mundo, bueno, por detrás hay muchísimas cosas, no os podéis imaginar todo lo que hay por detrás. Por eso trabajo con las personas durante 3 meses, porque es que por detrás hay muchísimas cosas y cada persona es un mundo. Entonces, y cada persona necesita un tipo de alimentación adecuado para ella, ¿vale? Así que en el caso que todas las pautas que os he dado y no os funciona, podéis poneros en contacto conmigo, pero mientras podéis probar y hacer todas esas cositas, ¿vale? Un besito muy grande y nada, os espero en el próximo directo y atentos que traigo un tema súper chulito. Pero no lo digo por aquí, lo digo por email, que en el momento que te descargues los 5 menús blancos, todos los días os envío un email. ¿Por qué soy tan pesada? Pues porque para mí mi primer contacto es a través de los emails, ¿vale? En los emails escribo mensajes, tips, cuento historias y todo sobre relacionado con colon irritable, SIBO y candidiasis intestinal, ¿vale? Os doy también recomendaciones de todo, de cocina, de libros, hablo de otras personas, ¿vale? Esa es mi parte pues un poquito más íntima, la parte de los emails. Así que nada, todos los días os envío un email, leedlo porque ahí siempre os voy a enseñar cualquier cosita y nada, porfa, enviar, compartir este directo para que llegue a otras personas y así también puedan ayudarle, ¿vale? Un besito y nos vemos el próximo día. ¡Chao!